A ver, todavía no aparece. Ahora sí. Listo, ok. Entonces ahí tienes malformaciones congénitas y bueno, acá hay clasificación, pero ¿qué es lo que sucede? Hay muchas clasificaciones, ¿no? Hay clasificaciones etiológicas, hay clasificaciones de acuerdo al lugar en donde se da la formación, la malformación, hay clasificaciones de los defectos congénitos en general, y ahí dentro están las malformaciones. Entonces, como te has dicho general, bueno, te he puesto varias, ¿no? Por si acaso, porque no vaya a ser que el profesor quiera una y no esté por ahí eso, ¿no? Sí. Entonces, estamos empezando con esto de clasificación de defectos congénitos, que dentro de eso se encuentran malformaciones. Ahí todo lo que te he puesto, ¿no?, está con su bibliografía respectiva abajo. Ya. Entonces, respecto a esta tabla que es acá, te dice, ¿no?, un tipo de defectos congénitos, tienes aquí malformaciones, deformaciones, erupciones, displasias, ¿no? Entonces, estas te van a presentar en cierto determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces te dice semanas de amenorrea en las que se producen, bueno, esto lo voy a modificar, ¿ya? Simplemente a semanas en las que se pueden producir, ¿ya? Nada más. Y esta de acá, primeras 10 semanas, ahí puedes encontrar malformaciones, ¿no? Ahí Sí. tienes esto del paladar hundido, tienes polidactilia, que es aquella afección genética en donde se tienen más dedos de lo normal, ¿no? Tienes espina bífida, que aquí está, y tienes una labio leporino, una serie de malformaciones. Entonces son malformaciones obviamente de tipo físicas que tienen un trasfondo genético, ¿no? Esas se dan durante las primeras 10 semanas de formación de nuevo organismo. Pero durante las siguientes 30 semanas, sí, no se van a producir, no se va a generar ningún tipo de malformación. Ahora, de ahí después de este tipo de malformación tenemos deformaciones, que te dice que son muy pocas y secundarias a malformaciones. O sea, están asociadas a malformaciones, ¿no? Son secundarias a estas y se da durante las primeras 10 semanas. Y durante las siguientes 30 semanas lo podemos ver, por ejemplo. En el caso de disrupciones, te dice que son muy pocas también secundarias a malformaciones, así como las deformaciones, ¿no? Y tenemos esto. Más que todo, ¿no?, te dice también en las 30 semanas sí se producen. Entonces, diferencia entre malformaciones, deformaciones y disrupciones es que esta es la principal. Las malformaciones, ¿no?, se dan de una etapa muy temprana, ¿no?, un periodo muy temprano, 10 primeras semanas es bastante temprano. Después de las 10 a las siguientes 30 ya no se generan. Y las deformaciones son secundarias a estas principales que son malformaciones y sí las vas a ver presentes en las siguientes 30 semanas. Y de ahí tienes el concepto de las displasias, que se puede generar una displasia en cualquier momento de la gestación. No está ni restringido ni a la etapa temprana, ni a 30 semanas después, ni a ningún tiempo o intervalo gestacional determinado. Simplemente en cualquier momento de la gestación puede ocurrir una displasia. Entonces, eso es respecto a clasificación de defectos congénitos. Ahora, vamos por acá. Acá te he puesto esta imagen que encontré que es bastante didáctica. O sea, la idea es, mientras menos texto tenga tu diapositivas, tu presentación, mejor. Entonces, lo que hemos estado hablando acá hace un rato, malformaciones, deformaciones, disrupciones, bueno, hemos hablado de la clasificación, ¿no?, de estos tipos de defectos congénitos o anomalías congénitas y en qué momentos se pueden llegar a producir, ¿no?, qué tan comunes son, ¿no? Y acá te habla ya de la definición como tal, ¿no? Entonces tienes malformación, interrupción o alteración en el desarrollo temprano, ¿ves? Por eso decimos malformación. ¿Qué desarrollo temprano es? Las primeras 10 semanas de gestación. ¿Ya? Por ejemplo, fisura labiopalatina, cardiopatías congénitas, todo esto se da en malformaciones. En el caso de siguiente, ¿no?, deformaciones, por ejemplo, defecto que resulta de una fuerza mecánica anormal, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, pie posicional, dislocación de cadera por DHA. Entonces tenemos un montón de patologías que pueden ocurrir. Ahora, ¿qué más? Vamos por orden. Disrupción, factores extrínsecos, ¿no? Alteran el proceso de desarrollo, isquemia, infección, trauma, drogas, ¿no? Aquellas mujeres que están embarazadas y son drogadictas, consumen heroína, cocaína, marihuana, todas estas drogas generan una serie de ¿cómo decirte?, estragos, obviamente negativos, en el proceso del desarrollo gestacional, ¿no? Dice, por ejemplo, tenemos el efecto de las bandas amnióticas.
¿ya? Entonces, esto que ves acá, factores extrínsecos, por ejemplo, viene parte de la patogenia. Y eso era lo que te quería decir. Patogenia tiene que ver, que es el primero que te han pedido, tiene que ver con mecanismos de cómo es que se genera determinada afección, patología o enfermedad. Entonces, en este caso, para anomalías congénitas, bueno, más específicamente para malformaciones congénitas, son bastantes los mecanismos, ¿no? Entonces, lo más probable es que yo ponga algo en general, ¿ya? Algo bastante general, bastante amplio, porque si nos vamos a lo específico, depende de la anomalía, pues tienes anomalías del sistema nervioso central, tienes anomalías cardíacas, etcétera, ¿no? Malformaciones, mejor dicho, para ser más exactos, malformaciones cardíacas, malformaciones a nivel del sistema nervioso central y demás. Entonces, cada una de ellas tiene un determinado mecanismo, tiene una forma, ¿no? De cómo es que se ha generado esto, qué es lo que pasó, qué factor fue el que intervino, ¿no? Por ejemplo, uno de esos, ¿no? Que también te puede servir para patogenia es esto, factores extrínsecos, ¿no? Que esos son los que van a generar. Ahora, en la patogenia tendríamos que hablar no solamente quiénes son los que generan, como en este caso, sino cómo es que lo hacen. De eso es lo que tendría que ser patogenia. ¿Qué más? Tienes acá, ya lo vimos, el 4. Organización anormal, las displasias. La displasia es una organización anormal de las células de un tejido. O sea, se supone que las células de un tejido deben estar distribuidas de manera normal, en el número normal y tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí no hay una distribución normal. Aquí está posiciones en las que no deben estar ubicadas las células. La organización, como ahí te dice, es anormal. Entonces te dice, afecta a todos los lugares donde el tejido está presente, ¿no? Y entonces, si es que tienes una organización anormal, por ejemplo, de los ocitos, ¿no? Células de los huesos, tienes osteogénesis imperfecta, ¿no? Entonces ahí tienes displasias, hay de muchos tipos. En este caso, un ejemplo es una displasia esquelética, ¿no? Que viene a ser justamente esta enfermedad que acabamos de mencionar, osteogénesis imperfecta. Y obviamente con todo esto, como es congénito, justamente la palabra congénita es que viene de nacimiento, ya tú naces con eso. Entonces, 5, secuencias, ¿no? Hablamos de patrón de múltiples anomalías. Esto, por ejemplo, estos son los tipos de defectos, lo que hemos visto, malformaciones, deformaciones, disrupciones y displasias, ¿no? Ya está. Malformaciones, deformaciones, disrupciones y displasias, los 4 primeros. Esos son los que nos importan. Pero también hay otras definiciones, ¿no? Que si bien no están dentro de la clasificación, eso también hay que decir, si bien no están dentro de la clasificación que hemos presentado aquí, también son importantes mencionarlas porque están relacionadas al tema. Entonces tiene secuencia, por ejemplo, que es el patrón de múltiples anomalías producido por un factor primario, ¿no? Te dice frecuentemente malformación de un órgano. O sea, ese factor primario es porque un órgano no se ha formado de manera adecuada, ¿no? Y te dice produce una cascada de eventos. Por ejemplo, tiene secuencia de Potter, defectos urinarios, oligoamnios, ¿no? Oligoamnios, aquí tienes el griego ligo, amnios, amniótico, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que puede ser oligoamnios? Puede ser que no sé si el amnios. ¿Cómo? Creo que es como el líquido amniótico, algo así. Ya, el amnios es el líquido amniótico. ¿Qué será oligoamnios? Poco. Exacto. Poco Una baja cantidad de líquido amniótico, o sea, el volumen de líquido amniótico es bastante menor. Y esto no solamente le puede traer complicaciones al nuevo ser que está gestando, sino también a la madre gestante. Entonces te dice, ¿eso qué cosa puede generar? Por ejemplo, hipoplasia pulmonar, es decir, que el pulmón no alcance el tamaño que debería, ¿ya? Por ejemplo, en cáncer y en tumores, ¿no? Porque no todos los tumores son cancerígenos, por eso lo digo, tenemos algo que se llama hiperplasia. En la hiperplasia tiene que ver con el aumento de células, ¿ya? Entonces, como van a aumentar las células, aquí vamos a tener un gran problema, porque eso es lo que al final genera el crecimiento desmedido de un tumor, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería. Ahora, ¿qué más? En el caso de hipoplasia pulmonar, vamos a tener que va a ser el efecto contrario, ¿no? Va a haber una menor cantidad de células pulmonares. Y eso va a hacer que tengamos problemas a nivel de pulmón, pues.
Y aparte, ¿qué cosa va a generar? Compresión fetal. Como tienes una menor cantidad de líquido amniótico, va a haber una mayor compresión fetal, una mayor compresión del feto, y va a haber también, ¿qué cosa en la madre? Lo que te dije, tiene impacto tanto para la madre como para el feto. Entonces, dislocación de caderas. Ese es un problema. Ahora, otro más. Tenemos a los síndromes, ¿no? Es un patrón de múltiples anormalidades. Y tenemos síndromes más conocidos. El más conocido, la trisomía del par 21, o sea, síndrome de Down. También es el síndrome de Meckel. En el caso del síndrome de Meckel, no sé si lo has oído hablar alguna vez. No, no escuché. Yeah. En el caso del síndrome de Meckel tenemos, por ejemplo, una serie de problemas a nivel de la cabeza, de los riñones, más que todos los deditos de pies y manos, ¿no? Hay malformaciones en todas esas áreas. También se le conoce como síndrome de Meckel-Gruber. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Vamos por aquí, te dice, ahora quitamos esto. Te dice asociación de malformaciones. Claro, también hay por asociación, ¿no? Tienes asociación de malformaciones que tienden a ocurrir frecuentemente juntas. No se explican como secuencia o síndrome, ausencia de explicación etiológica satisfactoria. O sea, no se conoce exactamente de dónde viene, ¿ves? Entonces, en cuanto a patogenia, por ejemplo, hay algunas cosas que son idiopáticas. Cuando no se sabe por qué es que algo viene, cómo es que ha sucedido, cómo es que se ha dado, no se sabe de dónde, cómo ocurrió eso, se le llama idiopático. Y así vas a ver muchas enfermedades que son idiopáticas, que no se conoce de dónde vienen. ¿Qué más? Tienes asociación de Batter y ahí tienes alteraciones en donde, en la parte anal, alteraciones en la parte de las vértebras, tráqueas esofágicas, la parte tráquea-esófago que está comunicando, partes radiales, etcétera, y te dice, las asociaciones son con bajo riesgo de recurrencia, puede que no se presenten mucho en realidad. Las más comunes son estas 4 de acá que vemos, ¿no? Pero de todas maneras, como te dije, estas 3 últimas, secuencia, síndrome y asociación, es bueno también que sean mencionados, ¿no? Toda esta parte es de puras definiciones con sus ejemplos respectivos, nada más. Y ahí queda. Eso con respecto a lo de la clasificación de defectos congénitos o de eso que se llama anomalías congénitas, que son estos 4. Ya están las definiciones de acá. Ahora, viene otra clasificación que he encontrado aquí, que es la clasificación internacional de malformaciones congénitas. Y como te dije, ¿en qué se va a basar esta clasificación internacional? Bueno, como acá lo dice, es una clasificación revisada incorporando propuestas de Estados Unidos y del Reino Unido, ¿no? Como te dije, todos los que están acá, o sea, todos los artículos, imágenes de artículos, o también lo que yo he hecho es leer algunos y poner, hacer un cuadro aparte y modificarlos, ya, eso todo está acá abajo su bibliografía, por si acaso no te vaya a preguntar y no vaya a decir no ha citado nada, ya, todo está citado acá. Sí. Ahora, ¿qué más? Te decía, esto es una serie de propuestas de médicos del Reino Unido y de Estados Unidos que han evaluado cómo podemos clasificar a las malformaciones congénitas de acuerdo a el lugar en donde se estén dando. Entonces, por ejemplo, acá tienes malformaciones congénitas del sistema nervioso, ¿no? No es necesario que las leas todas, pero sí algunas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, te voy a decir, ¿no? Tienes microcefalia, que significa el cráneo, ¿no? Bastante disminuido su volumen, su tamaño. ¿Ya? Hidrocefalia, ya sabes, ¿no? Acumulación de agua en el cráneo, parte cerebral, todo eso. Y bueno, tienes un montón. Espina bífida, que eso lo conocemos bastante, ¿ya? Esa es una deficiencia en el cierre del tubo neural. No se puede cerrar el tubo neural y entonces queda así expuesto, ¿ya? Como el niñito que vimos aquí, queda así expuesto. Ahora, ¿qué más? Tienes otras malformaciones congénitas, como te digo, todas depende del lugar en donde de la malformación. ¿De qué? Del ojo y del oído, ¿no? Malformaciones congénitas del corazón, malformaciones congénitas de otras partes del sistema digestivo, del sistema respiratorio, de los órganos genitales, del corazón, de otras partes del sistema circulatorio, del tracto alimentario, o sea, la parte digestiva, de los órganos urinarios, ¿no? Vejiga, uréteres, uretra, etc. Malformaciones de las extremidades, ¿ya? Entonces ahí tienes varias. Como te dije, esta es otra clasificación de las malformaciones congénitas, pero ¿qué? De acuerdo al lugar en donde se hayan generado. Y este es otro, ese sí lo he hecho yo, que, como he puesto ahí,
encontrado la tabla, pero la he modificado y le he hecho un cuadro sinóptico. Entonces, esa es la clasificación, pero clasificación etiológica. Y esto es como un preámbulo para lo siguiente que tú vas a hablar, que es la etiología, las causas, que es lo que te piden, ¿no? La etiología tiene que ver con justamente eso, las causas. ¿De dónde es que, o cómo es que se puede generar esto, ¿no? Y más que cómo, es cuáles son las causas que generan esto, factores que generan estas malformaciones congénitas, ¿no? Entonces ahí tienes otra clasificación, que es clasificación etiológica de las malformaciones congénitas. Entonces tenemos dos grandes grupos que me pueden generar malformaciones congénitas. Tenemos causas primarias, que son netamente genéticas, y causas secundarias, que son netamente ambientales, ¿ya? Entonces, antes de irnos al cuadro, te he puesto acá uno, en donde ves el desarrollo, ¿no?, del ser humano, ¿no?, desde que es una mórula, ¿no?, pasa por embrión, ¿no?, feto, hasta llegar aquí a el feto como tal, que ya está listo para salir, ¿no? Entonces, aquí ¿qué vemos? CNS es Central Nervous System, o sea, sistema nervioso central. Vemos aquí el periodo embrionario, que está dado en semanas, y el periodo fetal, que también está dado en semanas, y a partir de la semana 9, que nos dice que estaría empezando el periodo fetal, hasta la semana 38. Entonces tenemos acá periodo embrionario, periodo fetal, tal. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la mayor cantidad de malformaciones, ¿no?, las más importantes, o sea, las más severas, ¿ya?, ocurren en el periodo embrionario, ¿ya?, en el periodo embrionario. En la semana 7, donde está la formación del corazón, ¿no? Semana 7 a la semana 8, de la semana 6 a la semana 8, donde se forman las extremidades superiores, los brazos, de la semana más o menos, ¿no?, en la mitad de las 6 hasta la 8, donde se forman las extremidades inferiores, la parte de las piernas, todo eso, aquí pueden ocurrir malformaciones importantes en estas áreas, extremidades, ¿no?, superiores, inferiores y corazón. Ahora, si vamos ya a malformaciones que ocurren dentro del periodo fetal como tal, empezando desde la semana 9, tenemos las del sistema nervioso central, que justamente son las últimas, de las últimas semanas ya, ¿no? Ahí termina. Y después que tenemos la del ojo, ¿ya? 32 a 38. Aquí. Listo. Ok. A ver, entonces, te decía, y la del ojo. Luego tienes aquí la del paladar, ¿no? Todo esto de la parte del paladar hundido, etcétera. Y tienes en el oído y dientes. Dientes va todo el periodo fetal prácticamente, y desde el final de la semana 9 hasta la última semana, el desarrollo de los genitales externos, ¿no? Entonces, de la semana 9 a 38 ocurren por lo general anomalías en estos tejidos, en estos órganos, y son menores, ¿no? O sea, no son tan serias las anomalías que ocurren a este nivel, ¿no? La mayor cantidad de malformaciones y las más serias ocurren en los primeros estadios de embrionarios de gestación. Eso. Ahora sí, regresando a la clasificación de las malformaciones congénitas, tenemos las primarias, que son las genéticas, y las secundarias, que son las ambientales. Entonces, en el caso de las primarias tenemos anormalidades cromosómicas, monogénicas, o sea que están relacionadas solamente a un gen que se ha mutado, y poligénicas, poli, del griego poli, que es muchos, génicos, genes, muchos genes que se han visto afectados y que, bueno, han mutado. Entonces, en el caso de las anormalidades cromosómicas, he puesto aquí todo, sí, súper específico. Tenemos anormalidades cromosómicas de tipo numéricas y de tipo estructurales. En el caso de las numéricas tenemos a las poliploidías, a las polisomías, a las monosomías, ¿no? En el caso de las estructurales, de lesiones, duplicaciones, inserciones, translocaciones. Simplemente para que tengas en cuenta, en el caso de poliploidías, tiene que ver con el griego una vez más, poli, que te dije que es muchos. Entonces, en las poliploidías vamos a tener ¿qué cosa?
más juegos de cromosomas de lo normal, o sea, más cromosomas de lo normal. Por eso te dice anormalidad cromosómica cuando tienes más cromosomas de lo normal. Por ejemplo, tendrías, ¿no? Juegos de cromosomas dentro de células mayores a la cantidad normal que deberías de tener. Eso es para la parte de poliploidías. El siguiente, que es para la parte de polisomías, ahí son raras, ya son raras. Y estas aberraciones cromosómicas o anormalidades cromosómicas también les conocemos como aneuploidías, por si acaso. ¿Ya? Entonces, en el caso de polisomía, bueno, tenemos reduplicación, ¿ya? Reduplicación de cromosomas. Y en el caso de monosomías, en lo contrario, se supone que tendrías menos de lo que deberías de tener. En el caso de las monosomías, en lugar de tener 2 copias de un gen, que se supone que debes de tener, solamente vas a tener 1, porque el griego mono viene del griego uno, único. ¿Ya? Entonces, ahí tienes, donde tienes mucho, donde tienes reduplicado y donde tienes menos. O sea, nada es bueno, ni tener mucho, ni tener poco. La idea es tener normal. Y justo es el corolario de medicina. La idea es estar dentro de los rangos, ¿no? Dentro de los rangos de los valores normales, porque si te sales, si te vas a los extremos, ¿no? A los límites, que son los borderline, si ya sales de eso, vas para parte de deficiencia, cuando hay menos, o vas para parte de exceso, de incremento, cuando hay más. Entonces, ya sea hipo, que es deficiencia, o hiper, que es incremento, siempre te va a llevar a patología. Entonces, es algo que tienes que tener en mente. Bien, ahora nos vamos a las partes estructurales. De lesión, ¿qué significa? Borrado. Entonces, ahí alguna parte del genoma, ¿no? Como es una anormalidad cromosómica, va a borrarse. Entonces, como no está ese pedazo de código genético que necesitas, te genera un problema. O puede ser que tengas 2 copias de algo que solo deberías tener una sola copia. Ahí viene el problema con la duplicación. O puede ser que estés insertando algo de más, donde no deberías insertarlo. Entonces afectas el marco de lectura genética y esto va a generar una transcripción defectuosa y una traducción defectuosa, y eso ya tiene que ver con la parte de biología molecular. Entonces, hay problemas porque insertaste algo donde no deberías. Y una translocación, ¿qué es? Cambiar de lugar algo. Entonces, cuando tú cambias un gen de lugar, estás llevándote información de un lugar del cual debería estar hacia uno donde no debería de estar. Y entonces, falta información, te estás poniendo en otro sitio, esta información que hace acá, problemas. Por eso las anormalidades cromosómicas generan malformaciones congénitas. Luego, las monogénicas, que solamente están relacionadas a un solo gen, ¿no? Te dice, tienes mutaciones puntuales. ¿Qué son las mutaciones puntuales? Como le dice su nombre, es algo puntual que muta, es algo en particular, una cosa así pequeñita, ¿no? Que es la que va a estar mutándose, cambiando. ¿No? Entonces tienes mutaciones sin sentido, tienes mutaciones missense, ¿ya? Que también es otro tipo de mutaciones. Ya si nos metemos muy dentro de mutaciones, ya vamos a puntos genéticos y tampoco no es la idea porque tienes tiempo reducido, creo, para también exponer. ¿Ya? Sí. ¿Qué más? Tienes mutaciones dinámicas, amplificación de tripletes, tienes regulación epigenética, defectos de impronta, disomía uniparental, y las poligénicas, que son, ¿no? Mutaciones genéticas que afectan a muchos genes, ¿no? Acá estas afectaban los cromosomas, estas a un solo gen y estas a varios genes, nada más. Y en cuanto a las secundarias, a las ambientales, que son muy importantes y se pueden prevenir, en este caso sí se pueden prevenir porque son ambientales, ¿no? Entonces tienes agentes biológicos, infecciones, pues, que pueden generar malformaciones congénitas. Por eso una mujer embarazada tiene que cuidarse mucho, porque si tiene alguna infección, el niño puede salir con malformaciones congénitas. Por ejemplo, ¿quiénes? Tenemos agentes biológicos, ¿no? Se dividen agentes biológicos que patógenos son los que nos pueden causar infecciones y que pueden tener un efecto sobre el desarrollo, un efecto o impacto negativo, mejor dicho, sobre el desarrollo del embrión o feto. Por ejemplo, algunos virus como el citomegalovirus, el de la rubiola, los herpes virus, todos estos pueden generar malformaciones congénitas. Bacterias, por ejemplo, Treponema pallidum. Treponema pallidum es el agente etiológico de la sífilis. Una mujer embarazada con sífilis es sumamente peligroso.
Por si acaso, aunque no creo que te pregunten, el tratamiento de la sífilis es con penicilina. Parásitos, tienes Toxoplasma gondii, este es muy trillado, muy conocido, genera la toxoplasmosis, pues. Ese otro que genera malformaciones congénitas. Agentes químicos, ¿no? Sustancias químicas a las que la mujer embarazada puede, o gestante puede verse expuesta. Drogas, por ejemplo, ¿no? Tenemos drogas legales y tenemos drogas ilegales. Lo que venden en la farmacia son drogas legales, medicamentos. ¿No? Entonces, por ejemplo, en drogas tenemos anticonvulsivas, ¿no? Medicamentos que sirven para evitar convulsiones. Ya, eso, si lo toma una mujer embarazada, puede generar malformaciones congénitas en el niño. Antibióticos, ¿no? Tienes canamicina, micastina, vancomicina, tetraciclina, cloranfenicol, etcétera, etcétera. No puede consumir antibióticos prácticamente una mujer embarazada. Y si puede, solamente durante una ventana muy pequeña en un determinado tiempo de gestación. Pero eso ya es muy puntual. Igual esa parte no lo digas, pero te lo estoy diciendo a ti para que te tengas tu conocimiento de eso. Hay un momento ahí en el que la mujer está embarazada que sí todavía puede consumir algún fármaco, ¿no? Pero no es avanzado y tampoco es en el estadio embrionario. Es prácticamente antes de entrar, o sea, prácticamente por aquí más o menos, al inicio nada más, ¿no? Pero de todas maneras es peligroso, no se recomienda. ¿Ya? Y sustancias de abuso, esas son las drogas, bueno, algunas que están aquí son drogas legales y otras ilegales. ¿Por qué? Porque el alcohol, por ejemplo, es una droga legal, la venden la venden en la tienda, ¿no? Lo venden en las licorerías, cervecerías sin ningún problema, ¿no? Se vende de manera legal. Igual, cigarro, ¿no? La nicotina es parte del cigarro, también es legal, se vende legal, pero son sustancias de abuso. ¿Quiénes sí son ilegales? Cocaína y opiáceos, pues, ¿no? Los opioides, opio, ¿no? Morfina, todo eso, ¿no? La morfina es un opioide sintético exógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué hace una mímica a las endorfinas naturales que tenemos nosotros, que son analgésicos? La morfina es un potente analgésico. Aparte de ser droga ilegal, es una droga que se prescribe a los pacientes, por ejemplo, con cáncer terminal, que tienen unos dolores muy extremos y porque los tumores están creciendo y están aplastando nervios o están invadiendo el lugar de otros órganos, también los están aplastando, entonces eso es lo que genera el dolor en las personas con cáncer. ¿Ya? Y la morfina es un potente analgésico. ¿Ya? Entonces eso. Y la otra parte de la morfina como droga como tal es que, bueno, tiene que ver con el mecanismo de recompensa del sistema nervioso central y entonces por eso que es adictiva. Listo. Ahora, condiciones metabólicas, hiperglicemia, que es hiper, alto, glicemia, glucosa, hemia del hema, sangre, altos niveles de glucosa en sangre, o sea, gestantes que pueden tener diabetes, hiperglicemia. Una gestante diabética que no tenga la diabetes controlada es un problema. El niño puede salir con malformaciones congénitas también. ¿Ya? Hiperinsulinemia, esto es otro problema. Hiper, alto, insulina, ¿en dónde? Hema, sangre, niveles altos de insulina en sangre, esto también puede generar ello. Hiperfenilalanemia, eso es fenilalanina. Fenilalanina es un aminoácido, ¿ya? Cuando hay un incremento de fenilalanina en sangre, ¿no? En exceso, ¿ya? También puede generar esto. Hiperandrogenismo, aquellas mujeres, por ejemplo, que no tienen controlado su síndrome de ovario poliquístico. Ellas tienden a tener una gran cantidad de andrógenos, ¿no? Testosterona y otras hormonas esteroides androgénicas. Entonces, hiperandrogenismo es otra causa, ¿no? No siempre, pero es bueno tener controlado esto, ¿no? Pues dice condiciones metabólicas que pueden predisponer a, ¿ya? Pero no es que siempre ya una mujer diabética va a tener sí o sí un hijo con malformaciones congénitas, no. ¿Ya? Porque no te vaya por ahí a agarrar el profesor. Ahora, solamente predispone, ¿no? Y siempre y cuando estén controladas, todo perfecto, no hay problema. Ahora, agentes físicos, esto que siempre preguntan, ¿no? Una señora se acerca para rayos X. Señora, usted va a entrar a rayos X, no sé, porque tiene una sinusitis, y bueno, queremos ver si usted tiene sinusitis, queremos evaluar sus senos paranasales y estos senos que están en la parte craneana, entonces vamos a ver rayos X si usted tiene, pero un ratito, antes de entrar, una pregunta, ¿usted está embarazada o tiene sospecha de embarazo? Y le dice sí, entonces no puede entrar, ¿ya? Ninguna mujer embarazada puede entrar a rayos X. Nada, ningún tipo de radiación. Ni radiación ionizante, ni radiación electromagnética, ¿ya?
ninguno de estos dos. ¿Ya? Entonces, para esto, porque estas son herramientas de imagen diagnóstica, no pueden tomarse nada de eso. Entonces, agente físico prohibido. Disrupciones vasculares, ¿no? Disrupción de la arteria subclavia vascular, ¿ya? Si ponemos acá la arteria subclavia, ¿no? Tiene sub porque está debajo, ¿ya? A ver, acá ahorita. Estoy a lo simpático por aquí, a ver, esto, arteria axilar, esta no, la aorta, a ver, está aquí, a ver, subclavia, listo, ya, esa que está acá, ya. Puede ser esta, por aquí, subescapular no, porque eso está debajo de la escápula, escapular tampoco, ¿dónde está? Vamos a buscarla por acá porque está metida. La axilar está acá. Subclavia. Aquí está, listo. Ya, ok. A ver, entonces voy a cambiar para enseñar esto. Por acá esto. Aquí. Listo. Entonces, la subclavia, por ejemplo, se llama así, como te decía, sub, ¿debajo de qué? De la clavícula, pues. Aquí está el huesito de la clavícula y ese está por abajo. Por eso le están poniendo otro colorcito. Entonces está por abajo de la clavícula, esta subclavia. ¿Ya? Entonces esa es la arteria subclavia que sigue de ahí después a la arteria axilar, porque justo comunica con la parte axilar, la parte de la axila que está. Y después ya viene por la parte braquial, entonces el músculo braquial, por eso. Ya. Pero eso ya es muy metido en anatomía. Entonces, simplemente subclavia debajo de la clavícula, nada más, pasa por ahí abajo. Ahora, ¿por qué te enseño esta? Porque esta es la que vamos a hablar ahorita en un ratito. La que está por acá. Entonces, acá, listo. Disrupción. Cuando hay una disrupción vascular, ¿qué significa? Que hay alguna perturbación en ese vaso sanguíneo. ¿Ah? Entonces, vascular, cuando hablamos de vasculatura, hablamos de los vasos sanguíneos, capilares, arterias, arteriolas, vénulas, venas. Entonces, en este caso, ¿cuál? Disrupción de la arteria subclavia vascular. Listo. Eso también podría generar malformaciones congénitas. La circulación es muy importante. ¿No? Si es que hay algún problema a nivel vascular, puede ocasionar esto. Síndrome de transfusión gemelo a gemelo, ese también es otro problema. Y el último que sería causas mecánicas. Ahí teníamos a las bandas amnióticas, teníamos al oligohidramnios, que significa una baja cantidad de líquido amniótico, ¿no? A nivel intrauterino, malformaciones uterinas de la madre en sí y tumores uterinos también, porque puede ser que esté embarazada, pero de todas maneras hay un tumor que está por ahí. Entonces esto podría generar, aparte depende qué tan grande sea, depende del volumen del tumor, puede estar ejerciendo presión ahí sobre el nuevo ser que se está generando, ¿no? Y ahí también hay otro problema. Entonces estas son las causas mecánicas. ¿Por qué causas mecánicas? Porque aplican fuerza, presión, tiene algo que ver con eso. Entonces, esta sería la clasificación etiológica, como la que puse hace un ratito aquí, clasificación etiológica, congénitas. Y con eso también ahí tienes la etiología. Por si acaso, igual te he puesto un cuadro aquí, ahí también está donde ha salido esto, un journal, ¿no? Donde te habla de la etiología de las malformaciones congénitas. Como ya te había dicho, etiología tiene que ver con las causas, ¿no? El por qué, ¿no? ¿De dónde es que salió esto? Entonces tienes las que ya te había puesto por acá, por ejemplo, monogénica, ¿no? Esta es una tabla en la que te pone los porcentajes de cuál es el mayor a la menor causa de malformaciones congénitas, ¿no? La mayor a la menor causa razón de determinadas malformaciones congénitas. Entonces te dice, la mayoría, más de la mitad, ¿no? Son de origen desconocido, es decir, son idiopáticas, no se sabe de dónde vinieron, no se sabe por qué.
De ahí, después de eso, ¿quiénes siguen mayor porcentaje? Las poligénicas, multifactoriales, es decir, las que tienen muchas causas y que muchos genes están relacionados a ellas. Entonces tienes el 20%. ¿Y qué cosa sería esta causa? Una causa genética, pues, tiene que ver con genes. Entonces el 20% está relacionado con eso. Y de ahí, ¿quiénes siguen? Monogénicas, ¿no? Defectos genéticos relacionados a un solo gen que causan malformaciones congénitas. ¿Qué más le sigue? Las cromosómicas, lo que vimos, ¿no? Si es que es polisómica, o sea, las aberraciones con anomalías cromosómicas, que fue lo primero que vimos. Si es que es polisómica, si es que es... ¿cuál es el otro que vimos? A ver. Sómica, ahí está. Si es poliploide, si es monosómica, todo eso. De ahí, ¿qué más? Quienes comparten más o menos la cantidad, ¿no? El porcentaje de etiología de malformaciones congénitas son las enfermedades maternas, o sea, la enfermedad que pueda tener la madre, e infecciones congénitas, lo que te dije, ¿no? Por ejemplo, con herpes virus, con citomegalovirus, con, ¿qué más? Con triponema pallidum, que es sífilis, ¿no? La bacteria que causa la sífilis, y una serie de patógenos que causan infecciones que pueden llevar a malformaciones congénitas. ¿Ya? Entonces, tanto la enfermedad de la madre como la enfermedad que le puede dar al niño por la infección que hay ahí, ¿no? Presente, puede generar malformaciones congénitas en la misma medida, en el mismo porcentaje. Y el que está en menor cantidad, o sea, la razón menos común, pero al fin y al cabo razón aún, es el uso de medicamentos maternos, ¿no? Porque esto, como te dije, se puede prevenir, ¿ya? Todo, es más, todo parte de causas etiológicas secundarias, ambientales, ¿no? Todo esto se puede prevenir, porque si la madre no pasa por rayos X, no pasa nada, el niño no se deforma, pero si pasa, sí hay riesgo de que se deforme, y bastante, ¿no? El otro lado, si la madre se cuida y no tiene ninguna infección, no contrae ninguna infección, está con sus vacunas al día y todo, ¿no? Si es que alguno de estos es prevenible, no hay problema. Entonces la madre no va a tener ninguna infección y el niño no va a desarrollar esto, ¿no? Igual con los agentes químicos, si no se droga, si procura no consumir ningún tipo de medicamentos, ¿no? Y si tiene también controladas sus condiciones metabólicas que hemos visto por acá. Entonces, todo esto, ¿no? Si está con los chequeos y todo, no hay ningún problema. Esas son completamente prevenibles, pero estas no. Las genéticas no, lamentablemente. Aunque se habla ahora de la medicina del futuro, ¿no? Que es aquella medicina en la que se tratan los problemas genéticos, ¿no? De antemano, pero eso todavía está en pañales. Falta mucha investigación ahí para que pueda ser una realidad. Bien, el siguiente tema del que tienes que hablar es el diagnóstico prenatal, ¿no? Entonces, esto simplemente es bastante fácil. Tienes dos tipos de técnicas de diagnóstico prenatal, ¿no? Que las dividimos en invasivas. ¿Por qué? Porque significa ingresar adentro, ¿no? Tú tienes que manipular al organismo para poder acceder a este diagnóstico prenatal, ¿no? Como es el caso de la biopsia corial, ¿no? Tienes biopsia, que significa extraer, ¿no? Es una muestra de tejido, ¿no? En este caso tienes la parte del corión, ¿no? Entonces esta biopsia corial es un tipo de técnica de diagnóstico prenatal invasivo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? En la parte de la biopsia corial extraes, como te dije, un tejido. ¿Qué tejido? La placenta. Te llevas un poquito de placenta, ¿no? Y el corión que te había dicho es justamente la parte, es como una capita o una envoltura externa que va a rodear al embrión, ¿no? Y entonces esto va a ayudar después a que se genere la placenta. Entonces de ahí sacas la biopsia, sacas una muestra pequeñita nada más, ¿no? No las un montón, suficiente con un poquito. Ahora, también tienes amniocentesis, ¿no? Amniocentesis tiene que ver con extracción de líquido, ¿no? En la amniocentesis, ¿qué cosa sacas? Extraes el líquido amniótico. Eso es lo que haces. Extraes un poquito de líquido amniótico y le haces los análisis requeridos, ¿no? Después tienes funiculocentesis, ¿ya? Hubiera sido bueno, ¿ya? Que también, por si acaso, ¿no? Con una imagen por ahí, voy a ver eso, si se puede. Si no, si tú tienes tiempo, para que le pongas alguna imagen por ahí, porque sería bonito. Aunque ya, como te dije, o sea, está bastante gráfico, creo yo, está bastante resumido, está bastante
bastante gráfico, está bastante atractivo, ¿ya? Y está con las cosas precisas. La idea, como ves acá, como yo te estoy haciendo acá la presentación, es que tú no leas, que tú hables de lo que sabes. ¿Ya? Porque si el profesor ve que estás leyendo, así como yo cuando veo que mis alumnos leen, yo los mando a sentar y les pongo a hacer. Le digo que yo sé leer y que vayan a sentarse. Entonces, y esto también lo han hecho algunos profesores con mis compañeros cuando yo solía ser estudiante hace muchos años. Así que sí, la idea es que vengan sabiendo, ¿ya? Y no, las diapositivas no están para leer, las diapositivas están para explicar. Por eso que está con la menor cantidad de palabras posibles, para que tú también puedas expresar, ¿no?, tu conocimiento y lo que tú lees y lo que tú sabes. Ahora, de la parte de funiculocentesis, te voy a poner por acá un ratito para que puedas ver eso. Ya, aquí. Ay, ya, bueno, esta es amniocentesis y de paso también ves eso. Ya, listo. Ok, esto es lo que yo te decía de la amniocentesis, que es la extracción del líquido amniótico. Es más, puedo ponerlo así rapidito. Estamos por acá. Vamos a poner por ahí algunas. A ver, listo. Voy a jalar por acá. Por ahí. Vamos a poner por ahí ejemplo. Una. Ya, listo. ¿Ya? Y no invasivas. Ya, listo. Entonces ahí tienes una amniocentesis, ok. Funiculocentesis, ¿qué te dice, por ejemplo? Obtención de sangre fetal, ¿ves? Entonces tú al fetito le sacas un poquito de sangre. Entonces, obtención de sangre fetal mediante la punción de un vaso umbilical, ¿ves? Ahí está. ¿Umbilical qué es? Un vaso conectado ¿a qué? Al cordón umbilical del bebé, el que va en el ombliguito, ¿no? Entonces ahí, algún vasito que va por ahí, le extraemos un poquito de sangre, ¿no? Entonces se practica a partir de la semana 19 a 20, claro, pero no puede ser en cualquier momento, tiene que ser un determinado tiempo, 19 a 20. Técnica con indicaciones mucho más selectivas, siendo útil para el estudio rápido de cromosomas fetales y para confirmar infecciones o enfermedades graves del feto. Y con eso tienes la funiculocentesis. Entonces, eso también podríamos ponerla por ahí, ya que estamos aprovechando que estamos poniendo imágenes. A ver, aquí está. Y acá sería bueno, aquí en la lista. Está. Y ahí. Ya. Ok. Biopsia de tejidos, para que veas igual. Biopsia de tejidos, obviamente fetales, porque si ponemos biopsia de tejidos solos no sale nada más. A ver, biopsia coriónica, ya ahí tienes. Dice método transabdominal, método transcervical. O sea, transabdominal es a través del abdomen, por encima. Y el transcervical es por la parte del cervix, o sea, el útero, ¿no? Cervix, por abajo. Entonces, se ingresa, ¿no? Y de ahí lo que se hace es sacar un poquito del core. Y eso se extrae y se analiza después. Esa es la parte de biopsia coriónica. O también puede ser de cualquier otro tejido que tú quieras. Ya, esto también lo voy a poner para que quede bonito por ahí. Ya. A ver, continuamos. De ahí nos queda embriofetoscopía. Ya, embriofetoscopía, veamos dónde está. Vamos a poner por aquí. Consiste en la visualización directa del embrión o feto durante el embarazo a través de un instrumento llamado... ¿Está? Sí, justo es el que yo te he puesto aquí. A ver, ¿dónde está? Amniocentesis, embriofetoscopía, listo. Acá, ya. Te dice, todavía tiene una animación, qué bonito. A ver. Ya, mejor, ahí está. Ahí, puedes ver al embrión o al feto. Claro, mueven eso y sale ahí la imagen proyectada. ¿No? Ya está. Listo.
Entonces te dice, consiste en la visualización directa del embrión o feto durante el embarazo a través de un instrumento llamado endoscopio o fetoscopio. Si esta técnica se realiza durante 12 primeras semanas de gestación, se llama embrioscopía. Por eso le dicen embriofetoscopía, depende. Si es de la parte del embrión, lo que decimos de 12 primeras semanas de gestación, lo que estábamos viendo por aquí. Fíjate, aquí, eso. ¿Ves? Más o menos hasta las 12 primeras semanas de gestación, algunos van de 8, algunos van hasta 12, ¿ya? El periodo embrionario, ¿ya? Ahí es embrioscopía. Pero si es de 12 semanas o más, ya es feto, entonces es fetoscopía. Te dice, solo es utilizada con fines diagnósticos y terapéuticos. No es posible obtener los mismos resultados mediante la utilización de ecografías y de la combinación de ecografía con otras técnicas prenatales, ¿no? Por los riesgos que comporta tanto a nivel de la madre como del feto. Por lo cual, solo debe ser efectuada en centros especializados. Claro. Entonces siempre debe estar realizada bajo control ecográfico. Claro, no cualquiera la puede realizar y no en cualquier lugar se puede hacer tampoco. Puede incluso interrumpir el embarazo. Es un poco delicado este método. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, ¿no? Ya. A ver, más bien, por favor, ya que faltan casi 10 minutitos, o bueno, por ahí estamos cerca ya de terminar la clase, envíame el DNI, por favor. Sí, ahora le envío el WhatsApp todo.